Vamos a hablar un poco del Congreso, ¿no? Hay una cifra, creo que son 5 o 6 ministros que ya están siendo citados para interpelaciones, mociones, invitaciones en el Congreso, antes de que lleguen al gabinete a pedir el voto de confianza, antes de que lleguen a... Incluso ayer en una comisión se pidió la visita del ministro del Interior para que explique su política de gobierno, que es supuestamente lo que tienen que hacer el gabinete cuando llegue el 26 al Pleno. Vamos a hablar de este tema con Luis Aragón, que es congresista por Acción Popular. Congresista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Exitosa. Muchas gracias, Giovanna. Saludar a todos los televidentes, radiovidentes, Exitosa. Y bueno, gracias por la invitación. Exitosa. Bien, congresista, usted ha escuchado lo que ha dicho el ex canciller el día de ayer aquí en Exitosa. ¿Cómo usted se siente o qué es lo que usted piensa con lo que ha pasado exactamente con él, con el ex ministro de Relaciones Exteriores? Bueno, la situación del ex ministro de Relaciones Exteriores, creo que ya era insostenible. Realmente no puede agraviar de esa manera a los generales de la Marina y sobre todo a la institución, ¿no?, de la Marina, con esas expresiones y declaraciones cuando justamente el sendero luminoso, el terrorismo, ha sido quien ha causado muchas víctimas en el pasado, no solamente a miembros de la Marina, sino también de las Fuerzas Armadas en general. Ajá, pero usted ha escuchado, congresista, lo que ha dicho el ex canciller, lo que ha respondido, lo que ha explicado sobre su versión. Bueno, son explicaciones que obviamente no satisfacen a la realidad. Creo que no han sido dadas dentro de un contexto real. Porque, pero ¿ha escuchado lo que él ha explicado? ¿Ha escuchado sus argumentos históricos? ¿Ha escuchado lo que él ha dicho sobre la institución, a diferencia de ciertos miembros de la Marina? ¿Ha escuchado sobre lo que ha dicho de la diferencia del terrorismo con el terrorismo de Sendero Luminoso? ¿Ha escuchado esto? Sí, pero esas declaraciones del ex canciller están dadas desde un punto de vista completamente ideológicas. Creo que no se ajustan a la realidad, a la realidad que hemos vivido muchos peruanos. Esa es una posición sesgada, ¿no?, que él tiene. Él manifiesta pues que prácticamente la CIA, ¿no?, los servicios secretos, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos son los que han originado el terrorismo en el Perú, ¿no?, y que prácticamente la Marina hubiera actuado, ¿no?, de esa manera, dando inicio, ¿no?, a las acciones terroristas en el país, y que los servicios secretos de los Estados Unidos y todo ello. Entonces, esa es una posición completamente sesgada, lo creo parcializada, no tiene un argumento. Entonces, para usted no ha sido convincente el argumento. Con eso está afectando, creo que la noble institución de la Marina y de las Fuerzas Armadas. Me parece una declaración completamente lamentable y no ajustada a la verdad de los hechos. Por más explicaciones que haya podido dar, filosóficas, históricas, sociológicas, yo creo que tenía que ser censurado, ¿no? Y lo mínimo que ha podido hacer es renunciar a su cargo de ministro, ¿no? Bien, entonces me queda claro que si él iba con esta misma explicación al Congreso de la República, usted hubiese votado por su censura para que salga de ese puesto. Hubiéramos votado por su censura, porque una persona que es pro-terrorista, el señor Bejar es pro-terrorista, hay que decirlo con todas las letras y de frente. Es un señor pro-terrorista que fue guerrillero, que en la década de los 60 ocasionó muertes, ¿no?, a soldados, obviamente dentro de las Fuerzas Armadas del Perú. Y no es posible pues, que tengamos ministros pro-terroristas, mi querida Johanna. Y bueno, eso es lo que usted piensa, pero ¿piensa lo mismo de otros personajes del gabinete? Esa mucha cantidad de peruanos. Puedo pensar no sabemos, en realidad no sabemos porque no hemos hecho de esa manera, pero otros sectores peruanos que sí piensan de esa manera. Pero congresista, ¿usted piensa lo mismo de otros ministros del gabinete? Sí, pienso también de la misma manera de otros ministros que no están capacitados para ejercer el cargo, ¿no?
¿Cuáles? Y gran mayoría de peruanos piensa así, muchos no, porque por eso vivimos pues en democracia. Justamente lo que al gobierno no le gusta, lo que vivamos en una democracia. Acá se tiene que implementar poco a poco, ¿no es cierto?, la dictadura, el proletariado. Le quiero hacer una pregunta, una pregunta directa. Sí, ¿Usted piensa igual que el almirante y congresista Montoya, que se tienen que ir bajando ministro por ministro? Ahora viene el ministro del Interior, dice el exalmirante Montoya. ¿A usted le parece eso bien? Bueno, sí. Bueno, algunos ministros tienen que irse, al margen de que piense o no piense el señor Montoya, ¿no? Porque mucha gente en el país piensa lo mismo, ¿no es cierto? Mucha gente no, probablemente. Ya, pero yo le pregunto lo que usted piensa. ¿Piensa que se debe ir el ministro Carrasco del Ministerio del Interior? Sí, pienso que deben censurarse a varios ministros y deben irse varios ministros porque no guardan la talla y es una responsabilidad grande. Pero ¿cuál es el problema del ministro Carrasco? Cuénteme. Bueno, por ejemplo, tenemos el ministro del Interior, dentro de ellos. También tenemos el ministro de Defensa. Ya, pero cuénteme cuál es el problema del ministro Carrasco. El ministro Carrasco es el ministro del Interior, como bien sabemos. Ya, ¿cuál es el problema con él? Bueno, yo creo que en el caso del ministro del Interior es una persona, primero, que no guarda el perfil, ¿no?, para ser ministro del Interior y ser en la máxima instancia que pueda dirigir las fuerzas policiales, la Policía Nacional dentro del país, ¿no es cierto? Primero porque su actuación como persona, ¿no es cierto?, antes de ser ministro del Interior, no ha guardado pues una línea, una compostura acorde a la moral, ¿no? Obviamente, ahí han sacado informes periodísticos, digo, su actuación, ¿no? Entonces yo creo que no estoy informada de eso, disculpe congresista. ¿Cuál? ¿Qué informe periodístico han sacado con respecto al pasado del ministro Carrasco? Bueno, según la información que yo tengo, el ministro hubiera tenido algunas opiniones en contra también de la Policía Nacional del Perú, ¿no es cierto?, dentro de algunas declaraciones que atentan, obviamente. ¿Como cuáles? Congresista, disculpe, usted me dice que no tiene una formación ideal para el perfil y no me dice cuál es el problema de su formación. Usted me dice que ha tenido declaraciones en contra de la policía, pero le pregunto, ¿cuál exactamente? O sea, ¿qué ha pasado con el ministro Carrasco? ¿Congresista? Se ha cortado la comunicación. Lo que pasa es que, en verdad, nosotros necesitamos respuestas ante lo que puedan pensar nuestras autoridades, nuestros congresistas. Son representantes del pueblo. Nosotros los hemos elegido. Y como nosotros los hemos elegido, necesitamos respuestas de ellos para ver las acciones que van a tomar, ¿no? Si nos dice el congresista Luis Aragón, nos dice que él está de acuerdo con que se tenga que censurar al ministro del Interior, ¿no? Nosotros esperamos mínimo una sustentación, una argumentación lógica y sólida por la cual se tenga que hacer esto cuando un ministro debería de estar trabajando en lo suyo. ¿Por qué se tiene que hacer esto? ¿No? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el fondo? No contesta ahora el congresista. ¿Se le habrá ido la señal? ¿Habrá algún problema de señal? Congresista, en verdad, yo lo que necesito y creo que el pueblo... ¿Cómo está, congresista? ¿Ya está con nosotros? Sí, le escucho bien, Perfecto. Lo que yo le estaba preguntando es exactamente cuál es el argumento exacto para poder censurar al ministro del Interior. Bueno, existe una moción de interpelación, entiendo, de moción de censura presentada con las 33 firmas, etcétera, ¿no? El ministro del Interior, el señor Carrasco, para asumir el cargo, obviamente tiene que ser una persona que esté libre de sus ejercicios como fiscal, ¿no es cierto? Él ha sido un representante del Ministerio Público. Ese es otro tema. En primer lugar, él ha sido fiscal, en primer lugar. Y como fiscal, él no puede, pues, asumir el cargo de ministro. Pero eso es una regla administrativa dentro del Ministerio Público. Pero eso es una regla administrativa dentro del Ministerio Público. Usted sabe que en la Constitución no hay nada que lo impida ser ministro. Claro, pero considero que... Sí, lo estoy escuchando. Considero que no puede
si no ha renunciado el ¿Usted señor considera? al cargo de fiscal, Ya. Ya renunció. primero tiene que renunciar al cargo de fiscal para ver. ¿Usted ¿no? sabe, asumido congresista, que ya renunció? el hecho de ser ministro. ¿Usted sabe que ya renunció? Bueno, después de, ¿no? Ya. Imagino. Ahora ha renunciado, después de, pero el momento en que ha asumido Ya, la pero investidura como ok, ministro, seguía pero eso es siendo lo que usted fiscal del eso es lo que usted Creo que ese es un considera. argumento que podría. Ya, ¿y qué pasó con las estar ahí. declaraciones que supuestamente dio el ministro en contra de la policía? ¿No encontró las declaraciones o le habían dicho que había declaraciones y no hay? Bueno, el argumento central es ese. No, las declaraciones estaban en función al ministro de Relaciones Exteriores. Ahí me rectifico. No, Ah, ya, las declaraciones ok. del ministro de Relaciones Ya. Exteriores, no del Entonces, ministro del Interior. pero este tema de la fiscalía, este tema de la eso es fiscalía ministro. es un tema administrativo del Ministerio Público y que ya está siendo investigado en el Ministerio Público como tema administrativo. Pero no hay ninguna ley en nuestra Constitución, no hay ninguna ley que diga que no puede ser ministro aquel que ha sido fiscal y que ha renunciado. Claro, pero acá hablamos de una responsabilidad política, ¿no? Y el tema de la interpelación, de la censura, entiendo yo, no es necesario que exista pues una ley, ¿no es cierto? Porque si hablamos de ley, pues ahí hablamos de una acusación Ya. constitucional ¿Le parece? por la investidura que tiene Ya. el ministro. Ok, ¿no? ¿le Eso parece por ahí. entonces eso, Sí. eso Sí. lo descalifica al ministro? O sea, si está haciendo Bueno, un buen yo creo- trabajo o no, no importa, lo descalifica. Habrá que escucharlo porque también, obviamente, habrá que escucharlo, no se puede, digamos, pero Ajá. yo creo que hay condiciones para que no pueda continuar, pero tendrá que ser invitado cuando tenga que ser invitado. Y si hay una moción de interpelación, también se escuchará pues los descargos que pueda hacer. Finalmente también hay que escucharlo y que se cumpla con el debido proceso, ¿no es cierto? Si nos convence, ¿no? El ministro del Interior o el ministro o cualquier otro ministro en general, si nos convence con las explicaciones del caso, entonces, ¿no? Sí, A porque priori, están esta es nuestra poniendo opinión. una moción de censura, pero sin una interpelación previa. Y eso, según el artículo 86, el Congreso tiene que hacer una interpelación previa para poder censurar. Y nosotros estamos viendo que los argumentos, congresista, como usted mismo se está dando cuenta, en lo que usted mismo nos está diciendo, que como que los argumentos no están muy bien cerrados. Pareciera, le estoy sincera, pareciera, y es lo que siente gran parte de la población también, pareciera que ustedes quieren censurar por fastidiar. Quieren decir, a mí no me cae esta persona, yo no quiero a este en tal ministerio, así es que vamos a sacarlo. Y lo tienen que sacar para que nosotros podamos dar el voto de confianza. Eso pareciera. Bueno, por lo menos en Acción Popular, dentro de la bancada, no existe ese espíritu. Ese espíritu no existe. Yeah. Yo creo que en este caso las mociones de interpelación a los señores ministros, obviamente la censura es posterior. No Sí. necesariamente una moción de interpelación va a derivar en una censura. Una moción de interpelación no siempre deriva en un voto de censura. De repente puede ser el caso de un ministro que puede satisfacer las expectativas de la mayoría de congresistas y no hay pues una moción de censura. Primero es la interpelación, obviamente el pliego petitorio o el pliego, interrogatorio, las preguntas, un número determinado de preguntas, tendrá que responder esas preguntas y si satisface la mayoría a la mayoría de congresistas, entonces ya no habrá pues voto de censura. ¿No es cierto? Es decir, el caso, ya no habrá. Ha habido muchos casos en que ha habido pliegos, ¿no?, de interpelación que no han terminado necesariamente en censura. O sea, Sí. eso será fruto. Pero a priori, digo, que los ministros se han juntado las firmas, los señores, los colegas parlamentarios, vendrá y ahí explicará, pues. Bien. Ahora, usted dice los tiempos. Y actualmente hay una presentación del Premier en el Congreso de la República. Sí. En cuanto a los tiempos, yo sí estoy de acuerdo que primero venga el Premier, ¿no? Primero Con todo venga el Premier. gabinete, ¿no?
Claro, que primero venga el Premier, que venga el Premier con los ministros, con todo el gabinete, que exponga el Premier la política general de gobierno, que nos hable el Premier qué va a hacer en lo que ya sabemos, ¿no? Ajá. Minería, turismo, reactivación económica, salud, educación, todo eso que explica. Sería bueno que haya esa oportunidad de interpelación. Ajá. Obviamente, se den después. Yo no he suscrito ninguna de esas mociones. Bueno, ¿no, pero nos no ha dicho significa que está de esté de acuerdo. Pero creo que el procedimiento, no, ahí sí estamos de acuerdo, que el procedimiento primero. Gracias, congresista. Que luego exponga y luego, si hay mociones de interpelación, serán posteriores y hay que ver a los ministros que debaten. Bueno, muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Se nos ha ido el tiempo muy rápido. Ha sido Luis Aragón, congresista por Acción Popular.